¿Qué tal, amigos? El día de hoy es Día Internacional del Parkinson y obviamente no podíamos dejar de tener un especialista en el tema, ¿no? Tenemos un neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo clínico egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y además tiene pues mucho conocimiento y además está egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, también de Harvard y Dress International, o sea, está más preparado que un chicharrón de la Alameda, Marianita, como todos los especialistas que pasan por el Café Globo. Y tenemos al doctor Daniel San Juan Horta. ¡Bravo! Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco sobre esta enfermedad. Híjole, la verdad es que sí es una de las enfermedades más lamentables. Y bueno, ¿cuáles serían los primeros signos del Parkinson y cómo se diagnostican correctamente? Sí, una de las primeras cosas que hay que contextualizar es el hecho de que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad más común degenerativa y es una enfermedad asociada... ¿La segunda? Es la segunda, ¿Cuál porque es la primera es la enfermedad de Alzheimer. Okay. Ajá, la segunda es la enfermedad de Parkinson y por eso hay un día internacional, porque más o menos 500,000 de mexicanos están en riesgo de desarrollar esta enfermedad y lo desarrollan. Pero los primeros síntomas, a veces los pacientes buscan atención médica pensando que su primer síntoma fue el hecho de que se ven más lentos o que están rígidos o que tienen temblor. Ese es el motivo que se ve en la consulta. Es decir, cuando el paciente empieza a tener temblor, mucha gente lo asocia con que tiene Parkinson, porque ve que los pacientes con Parkinson tiemblan. Pero los primeros síntomas de la enfermedad son en realidad el enlentecimiento y la rigidez, y dado que aparece después de los 55 años, mucha gente lo va asociando que es parte de la vejez. Exacto, el enlentecimiento regular, hasta que uno se da cuenta que en la exploración física la rigidez es más allá de lo esperado o está presente, los movimientos son más lentos y aparece el temblor. Pero cuando hablamos de signos tempranos de la enfermedad, se abre el panorama más grande y entonces ya no estamos hablando de gente de 55 años, sino gente tal vez de los 35 años en adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos primeros síntomas que pueden aparecer? Hay algunos muy inespecíficos, como estreñimiento excesivo o problemas con la presión arterial que se cae súbitamente, y también aparecen otros trastornos del sueño. Si uno pudiera considerar cuál sería el que más predice que en los siguientes 10 años va a desarrollar un paciente de enfermedad de Parkinson, es el llamado trastorno del sueño REM. Y esa entidad que se diagnostica en la noche, ¿no? Es una forma de alteración del movimiento, porque se supone que cuando se está dormido no debe haber movimiento. Entonces, pero los ojos sí se mueven, ¿no? Exacto, y cuando se mueven más que los ojos, sino todo el cuerpo se hace violento y como si se estuviera soñando, incluso puede agredir o caerse de la cama el sujeto. Eso es un trastorno del sueño REM. Si se vive solo, obviamente va a ser muy difícil diagnosticarlo, excepto que se caiga de la cama, pero las parejas son los que empiezan a notar, y hay estudios que ayudan a definir como la polisomnografía, que es un registro de la actividad muscular que predice que los pacientes que tienen esa entidad es más probable que desarrollen la enfermedad de Parkinson en los siguientes 10 años. ¿Y por qué decimos que debe haber unos periodos de 10 años? Porque ese periodo es donde ocurre la pérdida de las neuronas que generalmente producen dopamina. La dopamina, que es motivo incluso de canciones, que habla de la felicidad y todo eso, también está relacionado con el movimiento. Entonces, todos los sistemas del cuerpo que dependan de la dopamina, como se va agotando, van mostrando manifestaciones de que falta. Y a veces nos la agotamos con toda la dopamina que descargamos viendo nuestro celular, ¿no? Así o sea, es. Quedamos vaciados de dopamina y luego ya no nos podemos ni mover. Sí, por eso hay dos órganos que se bajan rápidamente de dopamina. Una es la visión, efectivamente, porque la retina utiliza dopamina, y la otra son la nariz, el órgano de la nariz. Es más difícil evaluar la visión por los cambios que ocurren en la edad, pero existen algunas pruebas, además de las que dije nocturnas, en donde se evalúa al paciente utilizando no sé si conozcan como un rascahuele. O sea, se pone un olor, se detecta, primero si el paciente es capaz de detectarlo, después si es capaz de discriminar qué es esto, un olor a pizza, un olor a café, a canela, etcétera.
Y cuando se compara con los datos de las personas normales por edad y por sexo, porque hay diferencias en cuanto a la capacidad de las mujeres para detectar los olores, se puede ver. Las mujeres tienen mejor olfato, ¿no? Exacto. Y también varía con la edad. Entonces, cuando hay anormalidades en eso, se dice que se está perdiendo la función, entonces también puede ayudar a predecir que se está ocurriendo un cambio en el sistema de la olfacción, que también tiene dopamina y conexiones con la enfermedad de Parkinson. Entonces, son pruebas bastante tempranas, estamos hablando de 10 o 15 años antes de que un paciente se presente a la consulta, donde ya ha perdido más del 80% de esas neuronas, y entonces sí tiene síntomas clásicos que ameritan casi siempre iniciar un tratamiento. ¿En qué consta ese tratamiento? Sí, el tratamiento inicial es en reponer la dopamina, y por eso hay medicamentos que hacen que el sistema de dopamina funcione más, o que se le dé el sustituto como la levodopa, carbidopa. Y hay una serie de medicamentos que pueden ayudar durante 10 o 15 años o 20 años, pero cuando los medicamentos ya se agotaron o porque ya no hay neuronas, entonces ya cómo van a trabajar los medicamentos. Entonces hay otras medidas como estimular directamente el cerebro para que se controle el movimiento o se mejore la rigidez, lo cual genera todavía unos años más de calidad de vida. Hay que recordar que como empezó a los 55, 60 años, entonces la expectativa de vida, y ahora con los nuevos avances se espera que sea lo máximo posible. Pero desafortunadamente hoy en día no hay una cura para la enfermedad de Parkinson convencional, ¿no? Existe la otra de que si yo tengo estos síntomas tempranos de la enfermedad, ¿no? O sea, el trastorno del sueño de REM o me fallan las pruebas olfatorias, ¿qué pudiera hacer para tratar de prevenir o disminuir? No hay un tratamiento con medicamentos, pero sí se les propone que, además de controlar estos problemas del sueño con medicamentos, porque sí hay, se haga ejercicio, actividad física y se lleve buenos hábitos de vida. Eso pudiera mejorar o retrasar con el ejercicio y la actividad física la aparición de la enfermedad de Parkinson cuando ya se tienen los antecedentes, porque si el paciente sabe que el padre o la madre tuvo, entonces ya está más alerta, ¿no? ¿Será este temblor el que tengo, el que es el primer signo de la enfermedad y ya debo ir a ver a un médico? Eso es lo que se requiere en una evaluación de prevención. Ahorita tocó algo que me interesó mucho. Dijo, o ya no hay neuronas. ¿Se pueden acabar las neuronas? Sí. ¿No tenemos millones y millones y millones y millones de neuronas? Así es. Pero hay neuronas altamente especializadas. Y así como las vistas, que se puede ir apagando conforme pasa la edad, también hay neuronas que se pueden morir por completo. Y la enfermedad de Parkinson es eso, que las neuronas selectivamente se van destruyendo hasta que el pool ya no sea suficiente para mantener la actividad de movimiento normal. A veces uno dice que moverse es vida, ¿no? Y que entonces se mueve, pero el Parkinson es todo lo contrario, es que básicamente el paciente se vuelve muy lento en sus movimientos. O sea que falta ese estímulo de dopamina y a veces por eso hay que darle ya la sustancia que lo reponga. Pero sí puede ocurrir una pérdida severa. Y severas me refiero a los estados en donde el paciente está inmóvil en cama y no se puede detener, ¿no? Es imaginar un sujeto que se va a dormir y que uno sabe que cuando se duerme puede girar a la derecha, ahí no se mueve nada. Entonces se imaginarán la rigidez tan importante y los dolores que ocasiona tener posiciones así con un tratamiento que cada vez se va acabando. ¿Cuánto tiempo puede durar un paciente con esas condiciones de Parkinson? Depende mucho cuando llega la etapa final de la enfermedad de los familiares y el cuidado, pero estimamos que entre 1 y 5 años, porque depende de la alimentación, los ejercicios que traten de mantener la rigidez y por eso existe la terapia esta de ya quirúrgica de estimular directamente al cerebro para que se mueva. ¿Cómo es esta situación? Sí, cuando un paciente vemos que los medicamentos ya no le hacen efecto, ¿no? O sea, se detiene. Si antes se movía y ahora ya se detiene y ya no le hace efecto, o cada vez los periodos son, es que requiero el medicamento cada 2 horas, o cuando se lo toma tiene movimientos anormales que ya no se pueden controlar, entonces el paciente es candidato para hacer una estimulación cerebral profunda, que es la colocación de unos electrodos muy finos, casi del tamaño de un cabello, pero dirigidos milimétricamente a los núcleos que controlan el movimiento.
Y una de las cosas sorprendentes es de que el paciente está despierto durante la cirugía. Wow. Entonces tiene que ayudarnos a colaborar y a interaccionar y a decirnos, mira, si te encendemos este dispositivo, la rigidez, que es así tremenda, se vence en ese momento. Entonces podemos encontrar así como una computadora la programación de decir, con esta frecuencia, esta intensidad, tú vas a estar bien. Porque estamos dándole algo mecánico, o sea, algo biónico en ese sentido, o sea, darle un dispositivo que estimule al cerebro de otra forma, ¿no? Ese es un avance tecnológico que desafortunadamente es costoso. Hay muchos pacientes que pudieran ser candidatos y que requieren una evaluación integral, primero para definir que tienen Parkinson, y segundo es que responden a estos medicamentos y que ya les hace daño o que ya se acabó el efecto, ¿no? Ok, pues qué interesante, la verdad es que la tecnología avanza día con día de una manera impresionante y bueno, pues como bien lo dice, todavía muchos tratamientos son muy costosos, pero ahí están ya, ¿no? Y hay un gran avance para los que tienen un familiar con Parkinson que Es lo están correcto. tratando. Aquí ya me están diciendo que tenemos que ir a música, pero ¿hay algún tipo de fundación para la gente que no tiene los recursos como para atender el Parkinson, donde la gente se pueda acercar? Sí, hay diferentes grupos de Parkinson en México. Nosotros en el Instituto Nacional de Neurología tenemos algunas colaboraciones con esos grupos de Parkinson. No son muy grandes, pero se pueden buscar en internet fácilmente o en las redes sociales. Y esos grupos apoyan más que con los medicamentos, con la rehabilitación, con la alimentación, con la calidad de vida y con el hecho de aceptar que es una enfermedad que avanza progresivamente. Yo quiero seguir preguntando. En los alimentos, ¿qué es lo que no debe consumir alguien que tiene Parkinson o alguien que no quiere llegar allá? Sí, en la manera de prevención casi siempre se recomienda que se tomen antioxidantes, ¿no? Porque hay un periodo que se sabe de 10 o 15 años que trata de rescatar ese tipo de degeneración, ¿no? Pero una vez que se tiene la enfermedad, sobre todo si es la forma de rigidez, tratamos de evitar cualquier cosa que incremente la excitabilidad, como café o refrescos de cola, etcétera. Pero siguen siendo los antioxidantes y los omegas probablemente lo mejor para los pacientes, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, pues ya sabe, todos los días su pastillita de omega 3, ¿no? Claro. Y para no andarle buscando, ¿no? Totalmente. Básicamente. Muy bien, perfectamente, doctor. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias por su conocimiento. Esto es el Café Globo, que es su casa. Regrese cuando quiera y nosotros nos tenemos que ir a más música aquí en la cadena Globo, donde hay éxitos. Todo el día. ¿Alguna red que nos quiera compartir? Pues en el Instituto Nacional de Neurología, ahí puede buscarse el sitio de internet o el personal que está precisamente a mi nombre, Daniel San Juan Horta. Muchas gracias, doctor. Perfectamente. Vámonos a música.